Lima, 1 de enero de 1972. Cuando los ciudadanos aún estaban disfrutando de un plácido descanso por las fiestas de fin de año, una noticia remecería con fuerza los diversos estratos socioeconómicos de la población. Era el asesinato de Banchero Rossi, un empresario que, entre otros galardones, se convirtió en el hombre más rico que había tenido nuestro país hasta esa época, gracias a su gran visión de negocios y decisiones que lo llevaron a triunfar en diversas áreas, sobre todo en el sector pesquero, que incluso llevaría a ser base del Producto Interno de nuestro país. Mucho se dijo sobre el día de su atentado y quedó oficialmente como un crimen pasional, y aunque todo quedó como esclarecido, hay muchos detalles que a casi 50 años de lo ocurrido aún no se ha logrado descifrar. Tacna, 11 de octubre de 1929, nace Luis Banchero Rossi en el seno de una familia de inmigrantes italianos, siendo el mayor de 4 hijos. No le sobraba el dinero, pero al menos tenían una humilde viñatería paterna. El jefe de la familia deseaba que su vástago le sucediera con estas labores. Sin embargo, fue la madre que vio un futuro mejor para su primogénito, y fue así que lo envió hacia Trujillo, donde residía su hermano Benito. De esta manera, Banchero Rossi se pudo titular en la Facultad de Ingeniería Químico Industrial en la Universidad Nacional de Trujillo. De mentalidad ágil y visión fuertemente empresarial, ya desde sus recién iniciados 20 años, se aventuró a una serie de negocios donde logró acumular una pequeña fortuna que le serviría más adelante para el proyecto más ambicioso que tuvo. De esta manera, se inició en la venta de jabones dentro de la bodega de su tío Benito, la venta de alcohol y ron de quemar por la zona norte del país, y luego la venta de lubricantes Kendall. Eso sería un hecho crucial, ya que conocería a su gran amigo y socio Carlos Manucci. Gracias a la venta de lubricantes es que viajaría constantemente a Chimbote. Y es aquí donde tuvo el presentimiento de que debía apostar por la pesca industrial. Lucho terminó su media a los 15 años de edad, entonces mi madre quería que estudie una carrera. Yo creo que un poco pensando en el futuro del desarrollo mismo del negocio de mi padre. Mi padre tenía una bodega de vinos y de piscos, de aguardientes. Pero él viajó a Trujillo a estudiar en la Universidad de Trujillo Ingeniería Química. A los 28 años de Lucho se dio cuenta que tenía una gran responsabilidad, no solo con sus trabajadores, sino con el país. Representamos el 17% de la pesca total del Perú, que superaba a la producción de cualquier otro país del mundo. En un inicio, Manucci se negó, ya que había pasado por malos momentos con un negocio similar, pero el poder de convencimiento de Banchero fue tal que logró que Manucci aportara el 36% de la empresa, y así fue como llegó a la compañía. Nadie se imaginó desde entonces que un joven industrial tacneño sería el descubridor del gran potencial pesquero que aguardaba en el mar. Luis Banchero Rossi fue ese joven y el gran titán de la pesca peruana y mundial durante la década del 60. Con solo 32 años logró que el Perú se convirtiera en el primer exportador mundial de harina de pescado, demostrando con ello que sí es posible dar grandes pasos para conseguir el desarrollo. Banchero Rossi, con 24 años de edad, creó su primera empresa de conservas, Florida, y gracias a la Guerra de Corea en 1955, sus conservas se exportaron con éxito. Estando en Chimbote, descubrió el gran valor nutritivo de la anchoveta. Compró la única fábrica de harina de pescado que existía y preparó muestras de este rico alimento para llevarlo a los países de mayor producción ganadera en Europa. En tan solo un año, logra hacerse de otro socio, Wilbur Ellis, quien ya poseía fábricas pesqueras a lo largo del litoral. Con él fundaría Pesquera Humboldt e iniciaría su fructífera producción de harina de pescado. Hasta ese punto, muchos se preguntaban el secreto de su éxito, y la realidad era que más allá del buen ojo que había tenido para sus negocios, Luis Banchero era un trabajador incansable, que asistía personalmente a donde estaba la producción, a diferencia de otros gerentes de la época a cuyos trabajadores apenas conocían. Prácticamente no se tomaba ni un día de descanso si es que no lograba lo que se había proyectado. Arriesgado, audaz, innovador, era un jefe que trabajaba a la par con sus obreros, que asimilaba rápidamente lo que le rodeaba y que aprendía de sus errores. Además, supo modernizar muchos aspectos de la pesca industrial. Y toda esta fortuna inicial le quedó bastante chico. Al poco de lograr su pesquera, se asoció con el yugoslavo norteamericano Martin Bogdanovich, con quien fundaría la compañía pesquera Los Ferroles, la cual a lo largo de los años superaría en ventas a Humboldt. Dentro de esta coyuntura fallecería su socio Carlos Manucci, heredando así el resto del accionariado de la empresa Florida y obteniendo el poder absoluto. A partir de aquí se convertiría en leyenda. Fue nombrado presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, director del Banco de Crédito del Perú, fue promotor de la ley que estableció las 200 millas del mar territorial peruano. Incursionó también en otros sectores como la minería, la aviación, el fútbol e incluso fundó el diario Correo. A través de los años, llegó a poseer 10 complejos pesqueros y más de 320 barcos de todo tamaño, que descargaban más de 30.000 toneladas de pesca en sus 8 factorías costeras. De paso ayudó
ayudó a sus trabajadores construyendo casas, escuelas y postas médicas en los lugares donde se extendió su emporio pesquero. De esta manera, ya llegando a los años 70, se calculó una fortuna personal de aproximadamente $60 millones, lo que lo convertía en ese momento en el hombre más rico del país y probablemente uno de los más influyentes a nivel latinoamericano. En todo este auge, se le voció como futuro presidente del Perú. A sus 42 años, Banquero Rossi era considerado en el mundo de los negocios como un visionario. Este talentoso y admirado empresario tacneño comenzó como vendedor de una empresa de aceite y terminó siendo el principal generador de puestos de trabajo en el Perú. Luis Banquero Rossi fue un ejemplo notable de hombre emprendedor, capaz, inteligente y honesto, que surgió de la nada y se forjó un camino y una importante fortuna gracias a su esfuerzo. Banquero Rossi incursionó en diferentes industrias, destacando especialmente en el rubro pesquero. Llegó a ser el presidente del Banco de Crédito del Perú. Muchos lo veían como el siguiente presidente del país. Su brillante futuro se vio frustrado de manera más violenta. Así llegamos a finales de diciembre de 1971. Días antes de su cruel asesinato, Banquero Rossi empezó a tener la terrible corazonada de que sufriría un atentado. A pesar de que contaba con un chofer guardaespaldas, la ansiedad comenzó a invadirlo al grado de desmejorarle el ánimo y que impidió que pudiera disfrutar de las fiestas de fin de año. Para ese entonces, Banquero Rossi no contaba con una residencia en Lima, la gran y centralizada capital, sino que se había instalado ya buen tiempo en el Hotel Crillon. 1 de enero, una vez que se hubo despedido de los amigos con los que había compartido la velada, decidió retornar al único lugar que le brindaba algún confort, su propiedad en Chaclacayo, ubicada en el kilómetro 28 de la carretera central. Pero no quiso regresarse solo, esta vez llevaba consigo a su secretaria, María Eugenia Cesarego. La mujer que acompañaba a Banquero era Eugenia Cesarego de Smith, su secretaria. Era una mujer muy inteligente y muy culta, cuyas capacidades intelectuales incluían el dominio de 5 idiomas. Eugenia resaltaba en su trabajo, lo que la llevó a convertirse en la mano derecha de Banquero Rossi. Los rumores de la época señalaban que además de su relación profesional, Banquero y Cesarego eran amantes. El romance debía ser oculto, puesto que Eugenia tenía un marido y una hija, ambos residiendo en los Estados Unidos. Sin embargo, estos rumores nunca llegaron a confirmarse. Es un rumor ya difundido que ambos mantenían una relación más allá de lo profesional y de manera furtiva, ya que ambos tenían sus propias parejas. Lo que sucedió esa noche y los detalles exactos quedaría en los 3 protagonistas de la historia. Se dice que en medio de la reunión aparecería inesperadamente Juan Vilca Carranza, hijo del jardinero de la hacienda, quien además desempeñaba las mismas funciones. El hombre estaba muerto de rencor y de la ira, tanto por desear las riquezas que nunca pudo tener, así como la fascinación que sentía por Cesarego. Vilca luego le desataría golpes en todo el rostro, para luego asestarle 3 severos cuchillazos, uno de ellos que atravesaría el pulmón. Vilca insistió en mantener cautivos al empresario y su secretaria. Finalmente tomó la terrible decisión de llevar su siniestro plan hasta las últimas consecuencias. Con una estatuilla de piedra maciza, asestó 3 feroces golpes a la cabeza de Banquero. ¿Sabe quién soy yo? ¿Quién soy, Lucho? ¡Tira al suelo! ¡Preparen al suelo! ¡Pasa el pie para el nudo! ¡Mano fuerte! ¡Pasa la soga por el medio! ¡Más fuerte! ¡No fue! Yo no soy idiota, oye. ¿Qué te pasa? ¡Aprieta bien! No estoy repitiendo las cosas. No me gusta que me repitan las cosas, ¿ya? Te arreglo acá. No mires en la sala porque me vas a odiar. Después que arreglas por la puerta de la cocina. Saca el murito. Media hora, ¿ya? Esta parte de lo acontecido es la que menos coherencia tiene en la historia, ya que Banquero Rossi era un corpulento hombre de 1,80 m y de más de 90 kilos, mientras que Vilca era prácticamente la mitad. Estamos hablando de un hombre que medía 1,5 m y tenía 40-45 kilos aproximadamente. Además, Banquero Rossi contaba con habilidad en arma de fuego y además practicaba karate en sus tiempos libres. Una vez cometido el crimen, Vilca mantendría cautiva a Cesarego y la atacaría sexualmente. Sin embargo, no le hizo daño físico alguno, algo que jugaría en contra de la secretaria. En las horas que permaneció junto a su raptor, logró ganarse su confianza, la suficiente como para poder realizar hasta 2 llamadas a la policía, quienes lograrían apresar a Vilca el 2 de enero.
La noticia conmocionó al país y logró mantenerse en portada durante buen tiempo. De la misma manera se cubrió los entretelones del juicio, el más mediático de la historia judicial peruana hasta el momento. Entre acusaciones y contradicciones, tanto Vilca como Cesarego fueron enviados a prisión. Vilca por ser el perpetrador del crimen y la mujer como supuesta cómplice. De esta manera, Cesarego fue condenada a 12 años, mientras que Vilca a 20. Sin embargo, 5 años más tarde, en 1977, ambos salieron indultados el 21 de diciembre. De las 3 hipótesis que componen el crimen del millonario, se toma actualmente como oficial la del crimen ejecutado por Vilca, aunque siguen quedando detalles inexplicables. La lucha entre la víctima y el asesino, considerando la gran diferencia de peso y de estatura, ya que Vilca era bastante escuálido a comparación de Banchero. Además, están las contradicciones que tuvieron tanto Vilca y Cesarego a la hora de dar su declaración con respecto al crimen. También se aventaría muchas dudas que ambos salieron libres a los pocos años de ser llevados a prisión. La segunda versión trataría sobre que Banchero Rossi se había convertido en un fuerte contendiente para el gobierno de esa época, compuesto por la dictadura militar, ya que no solo era una figura carismática, sino que había adquirido demasiado poder para el gusto del ejecutivo. Esta hipótesis se justifica porque ni bien Banchero falleció, sus empresas fueron privatizadas por Juan Velasco Alvarado. La tercera hipótesis, quizás la más difícil de creer, pero aún así la más acertada, es la que se explica en el libro El caso Banchero de Guillermo Thorndike. En él se señala que Banchero, junto a un amigo periodista, estaban tras la pista de un criminal de guerra nazi prófugo, quien se ocultaba justamente en una casa cercana a su hacienda en Chapelcayo. Klaus Barbie, quien cambió de apellido a Altman aquí en Perú, había sido oficial de la Gestapo y se encontraba en escala de camino a Bolivia, cuando fue identificado por Herbert Jung, colaborador alemán de Banchero, y ambos lo delataron. Esta denuncia sería pública el 28 de diciembre de 1971, 3 días antes de acontecido su asesinato. Del por qué Banchero estaría interesado en delatar a Klaus, se dice porque probablemente había recibido amenazas de una red nazi. Luis Banchero Rossi tenía 42 años de edad al morir. Sus restos fueron enterrados en el cementerio El Ángel y hoy en día es visitado por personas que suelen adornar su tumba con flores bajo la creencia de que traerá prosperidad a sus negocios. De Vilca y Cesarego se sabe muy poco porque tuvieron una vida alejada del ojo público, ni bien salieron libres. En un inicio, María Eugenia regresó a Estados Unidos con su esposo e hija y se sabe que es actual residente del distrito de Miraflores. Por otro lado, Vilca sigue viviendo en Chaclacayo y se sabe que ha tenido oficios varios como jardinero o mozo. Este miércoles a las 8, estreno absoluto para la televisión del film peruano Muerte de un magnate, con Orlando Sacha. Una historia real llevada a la pantalla con Marta Figueroa. Muerte de un magnate, extraordinario estreno este miércoles a las 8, aquí en Panamericana. En 1980, el cineasta Francisco Lombardi dirigió la película Muerte un magnate basado en este crimen, en la cual se variaron algunos nombres y se mantuvo la versión del crimen pasional, aunque no se descartaron las razones políticas del asesinato. Las puertas de uno de los escenarios más sangrientos de la historia policial del Perú se abren ante nuestros ojos. Entre los árboles de un jardín sin podar aparece imponente, firme ante el paso del tiempo, la casa donde el 1 de enero de 1972 el empresario pesquero Luis Banchero Rossi fue cruelmente asesinado. 42 años después de este sonado caso, que inspiró películas y libros de tinta roja, por primera vez, las cámaras de Cuarto Poder ingresan a la intimidad de la famosa vivienda, que increíblemente ahora es el móvil de una disputa judicial sin cuartel. Es la casa que se resiste a quedarse en el recuerdo sangriento de una época. Y para finalizar, sobre la residencia Banchero, estuvo envuelto en una disputa legal en el año 2014, donde estaría vinculado el condenado por narcotráfico Fernando Ceballos. Pero eso ya sería otra historia para contar. Muchas gracias por apreciar el video, pueden dejar comentarios y cualquier apreciación será muy bienvenida. Gracias.